En este día lunes vamos a hablar sobre el Israel rebelde y vamos a pedir la dirección de Dios para que nos ayude a comprender la lección que está aquí encerrada, especialmente porque vamos a ver a Dios tratando de salvar a su pueblo siempre y a veces va a hacer cosas que a nosotros los seres humanos nos parecen extrañas, pero vamos a estudiarlo en detenimiento. Padre querido, queremos en este momento que tu sabiduría esté con nosotros para poder comprender la lección de este día y para saber si nosotros mismos nos hemos convertido en personas tan rebeldes que tú tienes que actuar de maneras que nos sacudan un poco para ayudarnos a ver nuestra situación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La historia que vamos a considerar hoy, Pastor Dani Perla, es una historia a todas luces sorprendente porque vamos a hablar sobre el profeta Oseas. Y aquí hay, podría decir, un poco dos dimensiones, porque se ve a Oseas y su relación con su esposa como una parábola. Pero antes de llegar ahí, pastor, me gustaría preguntarle por qué Dios metió a Oseas en este crisol. Tal vez la pregunta no sea tan así, ¿por qué? Pero vemos a Oseas metido en un crisol, nada fácil porque estaba en juego su reputación, estaba en juego varias cosas, pero Dios lo lleva en esta dirección para luego enseñar una lección objetiva. Muy bien, los profetas tuvieron que hacer cosas duras muchas veces porque ellos estaban representando el mensaje de Dios al pueblo. Noten que uso la palabra estaban representando. Sucede que el pueblo de Israel era muy gráfico, sí. Casi no existían así los pensamientos abstractos, sino que, por ejemplo, si un profeta quería decir, bueno, Dios va a romper el pacto con ustedes, agarraba su ropa y se la rasgaba. Entonces eso era el mensaje claro, visible para las personas. Ahora, en este caso, muchos han cuestionado y dicen, Oseas realmente tuvo una esposa que era prostituta o no, o solo es una parábola. Pues si lo otro que yo mencioné, por ejemplo, que un profeta venía, se rasgaba su manto, si eso era real, esto también es real. Entonces ahí podemos comenzar a entender la dimensión, lo mismo que con Abraham. Fue real que Abraham iba a sacrificar a su hijo, no que estaba pensando, bueno, pero al final Dios me va a eximir. No, él estaba pensando que iba a pasar toda la prueba. En este caso, Oseas es llamado a perseguir amorosamente a una mujer que en realidad no puede ser fiel. Así que toda la angustia, imaginémonos del profeta, y Dios le decía, anda a buscarla, tráela, ve por ella, y con todo lo que había pasado, sí. El profeta tuvo que vivir esa situación, pero aquí nuevamente, así como en el caso de Abraham, Dios quería que Abraham experimentara en carne propia lo que iba a hacer, entregar a su hijo, claro, siempre en una esfera menor, pero es la nuestra, claro. y para nosotros es grande. Así Dios quería que Oseas experimentara también lo que Dios sentía al ver al pueblo de Israel adorar otros dioses como Baal, otros dioses falsos. Y aquí es mucho más grande porque si hay una relación, y voy a aprovechar para decir esto en esta historia de Oseas, si hay una relación donde los dos son tibios en amarse y finalmente uno pues no cumple o se va, el otro dice, bueno, como que lo acepta. Lo que es doloroso es cuando alguien de verdad está comprometido, ama, y entonces no recibe respuesta de la otra persona. En el caso de Dios, su amor es puro. Entonces ahora imaginémonos la clase de dolor que Dios siente cuando nosotros le somos infieles a Él. Y ahora, pastor, luego aparece en el texto de Oseas 2, específicamente la lección se centra en Oseas 2, en varios versículos, algunas acciones que Dios va a hacer, usando siempre el paralelo con la relación de Oseas y su esposa. Dios dice que va a hacer algunas acciones, pero cuando leemos esos versículos, le invitamos a que lea el capítulo 2 de Oseas, usted ahí en su casa, gracias por su sintonía, encontramos que parece que son acciones que llevan juicio, que llevan incluso un tipo de castigo puede ser. ¿Por qué hace Dios estas acciones y qué quiere lograr con eso? Porque a veces nosotros cuando sentimos que las cosas van mal, no pensamos,
Dios está obrando, o si pensamos eso, casi que sería como decir, bueno, Dios parece que me está castigando porque todo lo malo que yo soy, entonces ni modo, estoy siendo castigado, y vemos a Dios como simplemente un juez implacable. Bueno, lo que Dios quiere lograr es llevar a su pueblo al arrepentimiento, porque si Dios quiere destruirlo, Él lo hace de una sola vez. Partamos por ahí. No es que Dios quiere torturar, porque habrían dos cosas. Bueno, hay tres posibilidades. Uno es que Dios quiere con esto hacerlo recapacitar. La otra es que Dios quiere torturarlo y entonces darles ahí una muerte lenta. O la otra opción que podemos pensar en este momento, pues, es que ellos simplemente están recibiendo las consecuencias de sus acciones. Pero en este caso Dios quiere restaurarlo, así que Él llega al punto de amenazarlos y ejecutar, usemos la palabra amenazar, que es común para nosotros, y ejecutar esos juicios. Entonces Él lo representa y dice, bueno, te voy a quitar tu ropa, te voy a quitar tu alimento, voy a quitar todo esto, porque recordemos que uno de los cultos que se daba en la tierra de Canaán y que sedujo siempre al pueblo de Israel fue el culto a Baal. ¿Quién era Baal? Para ellos era el señor de la lluvia. La tierra de Canaán no tenía ríos, al contrario de Egipto y otras tierras. Bueno, en Babilonia estaba el Éufrates, en Egipto el Nilo. Así que ellos tenían su regadío siempre, tenían su sembrado, su cultivo. Pero en la tierra de Canaán había que depender de que lloviera para sobrevivir. Entonces, por eso Dios los llevó a la tierra de Canaán, para que ellos aprendieran a confiar en Él, y se los dijo en Deuteronomio, yo los llevo a esa tierra donde ustedes van a tener que orar para que llueva. Pero el pueblo se alió, podemos llamar, con los cultos de la gente de ese lugar, donde ellos pensaban que eran sus ritos que hacían ahí, ritos que rayaban en lo obsceno, y ellos pensaban que esos ritos eran los que hacían que lloviera cuando era Dios. Entonces Dios dice, mira, le voy a quitar esto, le voy a quitar lo otro, pero todo con tal de atraerlos. Lo interesante es que en medio de todo eso que parece amenaza, Dios da un giro. Y bueno, hablando de Dios da un giro, ¿qué es lo que intenta hacer Dios? ¿O qué giro es este, pastor, que nos permite realmente comprender bien a Dios, al menos en lo que cabe comprender? Porque uno de los grandes peligros que enfrentamos cuando la prueba se arrecia es llegar a malinterpretar a Dios, que es lo que estamos tratando de dilucidar en estas lecciones en estos días. Muy bien, sí, yo cuando estaba leyendo este texto de repente dije, pero aquí ha cambiado el vocabulario, y no, ya fuimos invitados a leer el capítulo 2, así que no vamos a poder leer toda esa parte de juicio que Dios habla, pero sí el versículo 14, donde ahora hay un giro inesperado. Y bueno, dice así, por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y bueno, luego sigue diciendo, ¿verdad? Le daré sus viñas desde ahí y haré del valle de Acor una puerta de esperanza, y ahí cantará como en los días de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Muy bien. Wow. Es interesante porque Dios está hablando de juicio, de castigo. De repente dice, la voy a enamorar, voy a seducirla, le voy a hablar al corazón, o sea, y aquí vemos siempre el amor de Dios en medio de los crisoles y de las pruebas que nosotros estamos pasando. Entonces yo llego a una conclusión, que muchas veces nosotros nos quedamos solo con la parte del juicio, de la amenaza, de por qué Dios permitió esto. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué Dios mandó a matar niños cuando iban allá a entrar a una tierra, cuando el pueblo de Israel tenía que conquistar? ¿Y por qué Dios esto? Y se quedan con esa primera parte. Sí. Es como que yo lea Oseas capítulo 2 y solo me quedé hasta el versículo 13. Yo voy a leer ahí solo cosas de juicio, pero el 14 me dice, no, Dios da un cambio, Dios da un giro. Por supuesto, Dios no cambia. Lo que pasa que es la manera didáctica como Dios los está educando a ellos. Ahora Dios les dice, miren, es que yo no quiero destruirlo, les he dicho todo eso, pero ¿saben qué? Para que se arrepientan, no para destruirlo. En medio de su prueba yo voy a hacer algo bueno para ustedes. Y creo que es lo que Dios siempre
ha querido para nosotros el bien y debemos entender cómo Dios actúa. Amén. Bueno, en ese sentido, pastor, creo que los que estamos en este momento meditando en este estudio, podemos reflexionar y pensar, ¿será que esta prueba que estoy enfrentando debe ayudarme a examinar algo en mi vida que me debe acercar más a Dios? Esa es una pregunta que dejamos ahí para que cada uno la responda. Pero, pastor, ¿por qué esperar hasta la crisis, hasta el crisol, para cambiar si Dios nos puede hacer cambiar si nos relacionamos con Él? Correcto, creo que no deberíamos esperar llegar hasta las últimas consecuencias. No porque Dios no pueda redimir, sino porque nosotros no tendremos oportunidad o no vamos a querer, ya nuestros corazones se han endurecido. Y cuando pasamos por la prueba, como en el caso de Abraham o en el caso de Oseas que vemos ahora, existe el peligro de la rebelión. Existe el peligro de la rebelión, porque sabe que la rebelión se da incluso cuando hay un castigo merecido y justo. Por ejemplo, un hijo se podría molestar y enojar con su padre cuando su padre lo corrige, pero lo ha corregido adecuadamente y lo ha corregido porque hizo algo que no era correcto. Un ciudadano se podría molestar con un policía porque le pone una multa, pero la verdad que se la ganó. Y así yo podría comenzar a poner ejemplo. Entonces, en este caso, podríamos molestarnos con Dios, aún por las cosas que Él permite que pasemos, en el caso de la lección de hoy, por nuestra infidelidad hacia Él, y al final nos rebelamos contra Dios como si Dios es el culpable, cuando la verdad es que nosotros mismos somos los que hemos provocado esas situaciones. Pero para no llegar a ese punto de rebelión, lo que necesitamos es dejarnos seducir por el Señor. Ayer hablábamos de escuchar la voz de Dios. Ahora escuchemos cómo Dios nos enamora, cómo Dios nos habla en medio de las pruebas y las dificultades. Se lo aseguro, Dios siempre va a mandar una señal de amor de que usted y yo estamos en su plan. Y por eso, pastor, quisiera que orara por nosotros, para que estemos atentos a esas señales que Dios está listo para enviar, para mostrarnos que Él nunca nos ha dejado, nunca nos dejará, porque quiere llevarnos hacia su hogar celestial. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has amado con un amor que es más fuerte que la muerte. Gracias, porque es un amor que busca, un amor apasionado, que no se da por vencido. Sabemos, Señor, que tú sufres porque el que busca apasionadamente a alguien que no le responde, sufre más que el que no responde. Pero te pido, Señor, de que nos ayudes para aceptar tu amor, ver las evidencias de ese amor, no quedarnos solamente con la cosecha de las cosas malas que hemos hecho, sino ver, Señor, también tu gracia, tu misericordia en todo el proceso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.